Este, vamos, vamos. Igualmente, querido. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas Muy tardes, muy bien. buenos días, dependiendo del horario en que nos ven o nos escuchan en las distintas radios asociadas y las plataformas, por supuesto, en la cual está Carta Ciudadana. Y también aprovecho de saludar a Leopoldo Moreno, el Polo, Alberto Lavé. Alberto, querido, qué bueno Ya, verte nuevamente, Luis Felipe Mujica. Y tenemos lo un mismo, Felipe. invitado. Antes de presentarlo, saludamos, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Acogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal Los del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No el Facebook, País Lobo Prensa y País Lobo.cl el podcast, Radio América, Radio Despierta, Radio del Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, también en Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. También estamos en Spotify para que nos pueda escuchar las veces que quiera y el día que quiera. Y también estamos en nuestro canal de YouTube para que se suscriba y ahí nos pueda ver. Bueno, yo ya saludé a Luis Felipe Mujica, saludé a Alberto Lavé, al Polo Moreno. Hola. Y Tocayo, ¿le parece que dejemos para la segunda parte del programa en las noticias positivas? Porque tenemos un invitado, Richard Caifal, espero Caifa. haberlo dicho bien, abogado, ex gobernador de la provincia de Cautín y actual director ejecutivo de la Fundación Raxuam. ¿Está bien dicho? Rakiswam. Rakiswam. Raxuam. Rakiswam. Aquí Perfecto. son. Bueno, bienvenido al programa, Richard. Richard. Yo no sé si tú habías conocido o habías escuchado de este programa. Somos un programa de actualidad, de conversación con ciudadanos y con profesionales de distinto ámbito. Así que bienvenido al programa. Y bueno, como abogado y ex gobernador de la provincia de Cautín, te quiero preguntar algo que está muy en la actualidad y que dice relación con el tema convenios. Y ¿Eh? también en tu calidad de abogado, con lo que pasó con los audios que se dieron a conocer por parte del abogado penalista Luis Hermosilla, otra abogada, Leonarda Villalobos, y Daniel Sauer, un empresario, respecto al pago de coimas y cohechos, en fin, para personas del Servicio de Impuesto Interno de la Comisión para el Mercado Financiero. Así, desde el punto de vista general, bajo tu percepción y tu conocimiento, eh, el nivel de corrupción que existe en nuestro país de los entes estatales para la entrega de dinero a fundaciones privadas, con el caso convenio, o respecto a cómo los privados buscan ganar los casos con abogados bueno, digamos, con herramientas de dudosa procedencia, por decirlo de alguna manera, si es que se comprueba delito, ¿es algo generalizado? ¿Es algo excepcional? ¿O que va creciendo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Richard? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto de saludarte, Felipe. Saludar también a los contertulios. Hay varios abogados también en el panel, así que hay harta opinión, me imagino, el día de hoy. Un agrado nuevamente compartir este espacio. Los conozco a algunos de ellos. Y bueno, tu pregunta, yendo directamente al kit de la conversación. Bueno, yo creo que tenemos, por un lado, esta especie de, yo diría, de superioridad moral que se quiso instalar, por un lado, y lamentablemente la realidad ha dicho otra cosa. En el caso convenio, absolutamente, yo creo también con falta de criterio, falta de norte. Lo mismo con el abogado de Mosilla, da cuenta de una situación que es reiterada. Incluso se habló en el caso convenio de modus operandi. No sé si recuerdas esa frase hace un par de semanas atrás, el modus operandi. Y la ministra también muy complicada tratando de explicar lo que era inexplicable. Si aquí la malversación, el desvío de los recursos fiscales para estas instituciones se saltó todos los protocolos. Si, o sea, si hay alguien que quiere hacer un proyecto, lo mínimo que tú tienes que tener una boleta de garantía. Aquí no ocurrió aquello, aquí hubo discrecionalidad absoluta en los montos, en los protocolos. Y si lo enlazamos con el caso del colega Hermosilla, o sea, creo que hasta los memes daban cuenta un poco de la desfachatez, de lo evidente que era o de lo fácil que para algunos resulta saltarse la institucionalidad, incluso llegando a situaciones extremas como quemar el servicio de impuestos internos. O sea, no lo habíamos visto anteriormente. O sea, ¿hasta dónde hemos llegado? Si esa es
¿Cuál es el techo de todo esto? Y parece ser que no hay techo. Lo vemos en materia de probidad, lo vemos en materia de seguridad. Santiago y las regiones vecinas cada día amanecen con cadáveres dispersos en los ríos. O sea, la criminalidad muy alta. Entonces, tampoco nos extrañemos también de los grados en este caso, de corrupción. Favorablemente, el nuevo texto algo habla de aquello, ¿cierto? Que la corrupción es contraria al bien común. Es como un principio básico que hoy día podemos a lo menos nosotros aunar respecto de lo necesario que es Pero, el día de hoy abordar Richard, esta temática, sí, Felipe. perdón que te interrumpa, pero todos sabemos, más allá que lo hagamos. Yo creo que todos sabemos, insisto, más allá que lo hagamos. Un ejemplo clásico, digamos, además, lo que está pasando en la municipalidad de Algarrobo, pero Uf, todos claro. sabemos lo que está bien y lo que está mal, insisto, más allá que se haga, más allá que hay algunos que lo hagan. Em, pero, pero el que se diga eso en un texto, la verdad, yo no sé qué pueda cambiar. Yo creo que acá el problema, creo, es más simple, pero más complejo a la vez. Lo dijo el ex fiscal Gajardo. Yo creo que acá no puede ser que quien es juez termina siendo parte. Eh, y por el caso de los municipios, por ejemplo, donde se crean corporaciones municipales, donde tú pones a cualquier persona en las tesorerías para que desfalque, donde la mirada, además de la Contraloría, mucha gente se sorprendió, es que el Contralor dice que ellos no pueden actuar ex ante, sino que pueden actuar ex post. Entonces, al final, eh, acá hay un problema, primero, de las personas que están ahí en la administración pública de recursos, y por otra parte, quienes realmente fiscalizan, y que son entes externos que son los que tienen que encargarse de fiscalizar, porque, bueno, siempre va a estar la tentación, y por último es humano, y como es humano, bueno, tienes que tener un ente exterior que lo controle, que lo fiscalice y que sea súper riguroso para evitar que un alcalde se embuche 1.000 millones de pesos de una Sí. comuna como Algarrobo, que efectivamente recibe dinero importante a través de contribuciones, en fin, pero toda esa plata iba en ayuda social, de nuevo, al más pobre, de nuevo, al que lo más necesita, y se queda sin Oiga, nada. Entonces, digamos, amalgamar eso, o como dicen los jóvenes, que haga un match entre esas dos cosas? Tocayo, ¿usted quiere decir algo? sí, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo contigo de que no vaya el texto, porque las empresas en algún tiempo atrás siempre partían declarando su visión y su misión, y de ahí partía todo. Hoy día parten por los valores. Yo creo que nuestro país también debe declarar los valores y poner como los valores de la honestidad, la honorabilidad, etcétera, como principio básico. Porque, y aquí tenemos hartos abogados que nos pueden asesorar en el tema, pero un tema básico de la ley es interpretar el sentido que tenía y darle ese cuento. Por lo tanto, cuando yo parto declarando valores, le digo, esto trastoca la base de la institucionalidad. Y por eso yo creo que es importante en los tiempos que corremos declararlo como un bien nacional o una base de la institucionalidad. Ahora, ¿Está bien? Sí, efectivamente sí, eso no te cubre, pero espérate, claro. efectivamente eso no te cubre a que siempre van a haber delincuentes, siempre van a haber ladrones, siempre van a haber gente que no cumple las normas de la ley, pero no por eso vamos a ser la excepción. Entonces, yo creo que tenemos que elevar el rango, o sea, es una oportunidad para hacerlo. Y evidentemente que el texto que nos propone, que indudablemente que es muy mejorable y hay cosas incluso corregibles, pero en su gran total, yo creo que es un texto que refuerza este tema de control de delincuencia, de control de migración, le da sostenibilidad a las fuerzas de orden y seguridad, etc. No sé qué opinas tú, Richard. Mira, Eh, solamente brevemente, Alberto, la Carta Fundamental es la norma base de todo país. Y además, estando en la Constitución, obliga
a dictar leyes en armonía y en concordancia con ese mandato o con ese principio o con ese valor fundamental. Y además dice allí la propia redacción que su erradicación es una obligación para los órganos del Estado. O sea, es importante que esté en la Constitución, Felipe, porque de allí nace una obligación que es ineludible, insoslayable, más allá de lo que podamos tener el día de hoy. Y eso es un avance, es un progreso. Por eso es importante que esté en la Carta Fundamental, en la cúspide de esta pirámide. Pero sin vergüenzas van a haber con esa constitución o sin esa constitución. Por eso yo digo que tienen que haber organismos, entes, oficinas, no sé cómo ponerle, bueno, que estén al cateo la laucha y que además tengan poder, porque en este país, cada vez que se intenta nombrar algo, se intenta crear una institución o darle más atribuciones a una institución, lo único que hacen los políticos es quitarle, restarle poder justamente para este tipo de situaciones, pues y ahí te cuadra todo. Un león sin dientes, dices tú. Felipe. Claro, pues. Sí, Obvio. Y yo creo que tú, da un segundo, Alberto, y yo creo que tú, Richard, lo viviste. Yo creo que tú lo viviste. Y ¿cómo se llama? Por favor, corrígeme si me equivoco, pero hoy día existe el cargo de gobernador regional, que se elige democráticamente. Antes estaba el intendente regional, que lo designaba el presidente de turno, o el gobierno de turno, los gobernadores regionales, los gobernadores provinciales, perdón, y bueno, ahora existe el título de gobernador regional, que es electo democráticamente. Y yo me recuerdo la discusión que hubo en su momento. Yo siempre lo traigo a colación, como dicen los ciúticos. Cuando se dijo eso, oye, qué bueno, en fin, se va a poder elegir democráticamente, va a tener mucho poder, y resulta que ahora no tienen tanto poder, tienen más poder los delegados presidenciales, y adivinen por qué. Bueno, porque los senadores sintieron que su poder iba a verse disminuido, pues. Así es. Entonces, al final, el delegado presidencial, ergo, porque delegado presidencial no tiene nada, es designado presidencial, tiene más poder que el que fue electo democráticamente. El mundo al revés. Totalmente de acuerdo. Sí, así es. Lo vivimos en carne propia. ¿Por qué? Porque una de las materias esenciales, no solamente en la región, Felipe, a nivel del país, es el tema de la seguridad. Y esa atribución no está radicada hoy día del gobernador. Así de sencillo. Así es. Es brutal. Don Alberto, por favor. Perdón, voy al tiro contigo, tocayo. Alberto, y después voy con el Polo que está ahí. Oye, a ver, yo estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con Richard y a ver, Felipe, siempre va a haber sinvergüenza, siempre va a haber delincuentes, eso es imposible evitarlo. Pero lo que sí, la sociedad tiene que organizarse y dentro de la organización tiene que regular el ir contra ello o ir a sancionar a quienes actúen de aquella manera. Y el proyecto de constitución, ¿no es cierto?, no solo contempla el tema de la corrupción, ¿no es cierto?, y que como un valor ir en contra de todo lo que sea corrupción y sancionarlo, sino que además le da sanciones a los políticos, las autoridades, a los funcionarios del Estado que incurran en ese tipo de conducta, en los cuales incluso no pueden volver a ejercer un cargo público. Ahí determinará la ley si es de por vida, si es por un tiempo, etcétera. Pero tiene sanciones, eso es lo importante. Ahora, y estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe, en que en realidad el ideal es que la autoridad toda, desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las policías, la prensa, la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros cuando opinamos lo hagamos en defensa de esos valores y en defensa de la protección y de las sanciones que deben tener fuertemente los delincuentes. E incluso más, yo te digo, por ejemplo, en el delito soborno. Yo lo he conversado con algunos amigos míos, qué sé yo, y de dar coima, que en alguna oportunidad le han pedido, ingenieros y qué sé yo, y que tenían empresas, y se los han pedido derechamente, desde las empresas del Estado y de otros lados. Y ellos han dicho, no, si el peor dentro del sistema corrupto, más que el que recibe o el que pide, es el que está dispuesto a pagar. Porque si no hubiera uno dispuesto a pagar, cae el sistema de la corrupción, no habría corrupción. Pero cuando alguien no solo se le piden, sino que incluso más, trama, piensa de que puede ir a pagar, corrompe todo, porque además hay una cosa, yo litigo, y yo nunca, y me ha tocado alguna gestión, no muchas, no soy chutarista, pero y con muchas autoridades. Y si yo estoy en buena lid, porque así lo hago,
Y resulta que mi oponente, el abogado contrario, no, y está buscando institutos que es muy propio de la gente del país, o está buscando, ¿no es cierto?, cómo buscar incluso apoyos políticos de repente, si esto se hace, si esto es así, y bueno, ¿para qué decir si llegamos a pagar? Y a la corrupción, bueno, yo estoy perdido, tengo muy pocas posibilidades de ganar, y te advierto que he perdido cosas, ¿eh? Y tengo algunos, no tengo la certeza absoluta, pero la sospecha más grande que las del, ¿cómo se llama? Las del Bombo Fica. ¿Mm? Más grande que Ahora, las del Bombo Fica. eso que dices tú de impuesto interno es una cosa increíble. Yo no sé No, si pasa en no otras hablo de partes del cuestión, mundo, no hablo, pero, sí, pero que existan estacionamientos privados para grandes contribuyentes, a mí me parece una cosa impresionante. O sea, si impresionante. tú eres, si tú eres, representas a un gran contribuyente en Chile y tienes una reunión de impuesto interno, bueno, puedes estacionar tu auto allá. Claro. Pero Sí, pues, bueno, Pero, todo ese tipo de estacionamiento cosas, para grandes contribuyentes. imagínate. Y después se habla pero de que no hay que discriminar. Claro, todo ese tipo de cosas corrompen la sociedad. Y de yo, hecho corrompen desde la democracia Sánchez en España, que tuvo que venderse para todo este tema de la amnistía. Es una venta. Milei, Albertito, Compró los Milei no se votos. vendió. Bueno, no se Ah, vende, pues, bueno, lamentablemente. No claro, es se que la vende. política es para Sí, todos pues, lados igual, pues si todo al se vende, final, oye, claro, lamentablemente. Sí, sí, pues. sí, pero lo de Sánchez ya es tan grotesco que al final tuvo que decir, ok, ya, les transo, les doy la amnistía. O sea, Pero obvio, vendió con esos votos. y, y, Eso Mil- no es y, Mil- democracia. Desde y ahí Milei se cae. abraza, y Milei se abraza y se besa con Patricia Bullrich y hace 3 meses le dijo que era una montonera que Pero eso es tiraba típico de granada político, po. a los Pero eso, jardines infantiles. Por eso te digo, pues, si en pero eso, política, pero eso en no es. la medida que tú me Pero sí, sirves, me olvido de todo. sí. Sí, estoy de acuerdo, y eso es horrible, Obvio. pero es distinto. Lo de Sánchez es haber Es igual, vendido querido, es directamente, igual, es haber igual, comprado los votos. Los es compró. igual, No, no es lo mismo. Alberto, es En mi igual. opinión, no es lo mismo. Perdón, y Yo Milei pienso que no los no. compró, Milei no los compró. o sea, No lo bajo ese sé. punto de Que vista, quizá influyó de maneras debidas o indebidas, pero no los compró de la manera que te digo ya. A cambio, te No. doy la amnistía para que Es tus que votos sean míos. Eso es lo que pasa es comprarlo. que Eso es en comprarlo. política, Alberto, las cosas son para los dos lados igual. Y no te Deberían sorprendas ser. solo cuando lo hacen Sí. los otros. El problema es que No, no. cuando tú empiezas a mirar a todos, te sorprendes más todavía. Sí, Más, la estoy de sorpresa es acuerdo. mayor, Sí, porque no se estoy de salva acuerdo. nadie de esto. Sí. Nadie se No, no sé salva si de esto, nadie, pero no sé si lamentablemente. nadie, pero no sé si nadie, Bueno, pero se salvan poco. bueno, oiga, casi Sí. todo. tocayo, Sí. La tocayo, Tocayo, por excepción perdón, favor. que pero confirma la regla. Felipe. Ah, bueno, obvio. Tocayo, perdón, pero ¿Mm? yo, volviendo al origen de que si deben declararse, pero además de fuerza, sin lugar a duda de que la declaración de valores además debe ir con acciones, acciones reales que tiene Sí, pues, capacidad de lógico. fiscalización y de sanción, que obviamente que no sea juez y parte, pero que lo exista, eso no me cabe la menor duda. Ahora, respecto a la corrupción, yo no sé. A mí nunca me ha tocado ver. Y yo no sé si es que yo soy ciego o sordo o tan poca, tan poca importancia que nunca alguien me ha pedido nada, o soy No, a mí tampoco, gracias a Dios. tan ganso como Claro, también se ingenuo. dice, Ah, que ingenuo, de que no he escuchado o no he ah, sabido escuchar ah. alguna petición de corrupción. No lo he visto. La Ahora, gente sabe a quién respecto, pedirle, Felipe, y por eso no te lo han ah, pedido a ti, a mí a lo tampoco. mejor, A mí a lo mejor tampoco. Sí, por pues, eso, no tengo idea, pero yo sí. nunca lo he visto, ni en el sector público, y he tenido hartos conflictos en el sector público, porque la verdad que desgraciadamente este país, el sector público no es el amigo para hacer cosas, sino que es la mochila. No digo enemigo, pero es la mochila. Unos tiempos de mora de los permisos, unas tramitaciones que yo podría contar historias para dejar llorando, pero varias telenovelas. Y respecto al tema de los grandes contribuyentes, yo discrepo de ti, Felipe, porque cuando yo soy un consumidor importante de Almacenes París, me dan una tarjeta dorada. En la línea aérea me dan un upgrade. Y el país debiera de alguna manera reconocerle a los grandes contribuyentes, porque fíjate que al final del día, y hay una oración de hace muchos años, que al final son los menos los que se llevan mayor peso. Es más,
desde el punto de vista del contribuyente, te das cuenta de que los que más contribuyen son los que menos usan los servicios públicos. Por lo tanto, a ellos debiéramos darle al menos las gracias, una medalla o algo. Hay mucha gente, hay Pero muchos no un informáticos, estacionamiento. no sé si estacionamiento no, pero un reconocimiento sí. No. Hay mucha gente que no contribuye y usa el sistema público en forma brutal. Y no estamos hablando de gente de escasos ingresos. Yo creo que aquí debería haber una campaña fuerte para formalizar todo tipo de actividad, para que efectivamente todos seamos ciudadanos contribuyentes, contribuyamos a la sociedad, porque nos hemos convertido en una sociedad de puro derecho y pocos deberes. Entonces los pocos que cumplen los deberes se llevan todo el peso. Entonces yo creo que a diferencia, discrepando con lo que tú dices, se les debe hacer un reconocimiento a los mayores contribuyentes. No sé si un estacionamiento hace la diferencia o no, pero alguna deferencia sí. Yo ya estoy en la edad que me salto la fila porque dicen fila Pero preferente, sí, fila no, sí, preferente. Y me entiendo, pongo colorado. Pero entiendo el punto, pero el problema de eso, de Tocayo, es que el gran contribuyente no va al servicio de impuestos internos a pagar impuestos. El gran contribuyente o su representante legal, digamos, para decirlo de manera elegante, va al servicio de impuestos internos, ¿sabes para qué? Para no ese, pagar impuestos. ese es un Ah, juicio de valor. No, Porque pero es perdón, un ¿a qué va juicio de valor. No, a ver, pero un abogado de una gran empresa, en buena onda, ¿a qué va al servicio de impuestos internos? perdón, no va Felipe, a si a dejar mí el me cheque de los ofrecen, pero impuestos, no. perdón, si a mí me ofrecen un auto en la esquina de la derecha en 100 y en la esquina de la izquierda en 120, el mismo auto con las mismas cuatro puertas, con las mismas luces, ¿cuál compra? Bueno, No, bueno, si es un obviamente voy a derecho. comprar el de 100. Bueno, pero es que lo que pasa es que efectivamente yo que soy analfabeto, no tengo idea de la ley tributaria, algo sospecho, me hago asesorar qué es lo que corresponde. Y ahí parten las interpretaciones. Y uno puede pagar, o sea, el sistema chileno es bien complejo. El sistema de impuestos Horrible. debería ser que yo lo podría hacer por la página web, pero te reto a que un Lego lo haga. No entiende nada, no entiende Así es. absolutamente nada. Entonces hay que asesorarse. Y obviamente en esa asesoría te dicen, mira, si usted lo hace así, tiene que pagar 5, si lo hace así, paga 4, si lo hace así, paga 8. Este tiene esta No, ventaja, esta eso desventaja. Tocayo, eso mi modesta experiencia reporteril, porque no soy gran contribuyente ni mucho menos, eso lo hace el contador. Servicio de Impuestos Internos está para otra cosa. Y los grandes contribuyentes en Chile, históricamente, es cosa de meterse a los archivos de prensa, grandes contribuyentes, perdonazos a los grandes contribuyentes. Y perdón, en súper buena onda. Como dice Alberto, tú no vas a dejar un cheque al Servicio de Impuestos Internos como gran contribuyente. Tú vas a tratar No, de Y a mí, buscar pagar menos. y a mí Punto. nunca me han Eso es. perdonado un impuesto. pero perdón, Felipe, Perfecto. si yo tengo que pagar 1.000 millones en Oye, impuestos y hay un bueno, gallo que pero a dice, ver, oye, estáis dejando la mesa en 200, no voy a preguntar. Obviamente voy a preguntar. No, Oye, Alberto, es pero que creo que Tocayo, pero es que eso no lo estamos hace Impuesto perdiendo la Interno. visita que tenemos acá. otro el No, tema. es que yo creo Bueno, que hay un problema de concepto. En impuesto interno no se hace eso. Impuesto interno está para otra Y, cosa, pero bueno, está bien. Felipe, Don Richard, por favor. Y el mira, Polo acotando un que poquito, está tomando nota. sí, mira, más allá del estacionamiento o no, impuestos internos está muy al debe, porque en el caso de los convenios, tú sabes que allí hubo entidades que realizaron acciones cuando no, ni siquiera tenían el giro. Por lo tanto, ¿qué ha hecho impuestos internos al respecto? Absolutamente nada. Tú sabes que para los efectos penales no hay delitos tributarios si el servicio de impuestos internos no se querella. Así Entonces, es. tenemos una situación que se ha guardado absoluto silencio respecto de esta institución. Y lo mismo puede ser en el caso del abogado Hermosilla. ¿Por qué no hay querellas? ¿Por qué no hay una investigación? ¿Por qué no hay una acción? ¿Por qué no se es mucho más proactivo? Entonces, ahí yo creo que el Servicio de Impuestos Internos realmente está al debe. No podemos seguir
viviendo esta situación. Y para qué te digo, en el día a día, si yo voy a Santiago, ni siquiera me han dado boleta las veces que he entrado a algunos lugares. Entonces, la fiscalización es el segundo aspecto que impuestos internos Bueno, también hasta el día de hoy. no dan boleta en el casino del Ministerio de Hacienda y te van a dar boleta ahí en Claro. el. Claro. Don Polo, ¿usted quería decir algo? Don Polo, usted se queda atrás siempre. No, Usted es pero muy bueno, educado, don Polo. no quería que saliera la frase que de atrás pique el indio, porque por los colocolinos, ¿verdad? No, porque qué maravilloso fue el momento en que nuestro amigo Felipe Vidal nos anunció estoicamente que no iba a haber más a la Chile, y la Chile ganó, olió. ¿Viste? Bueno, Claro, eso primero está bien, está bien. un Oye, pero no, clásico. estaba anotando puntitos porque hay cosas, bueno, respetuosamente por todos ustedes y por don Richard también, me voy quedando calladito para escucharlo. Hay que escuchar a los que saben hablar, po. Y voy Claro, tomando como tú nota. habláis mal, digamos, claro. Primero que todo, para ser bien ordenadito, lo que hablaba el Pollito Mujica, que él, siendo una persona muy honesta y muy correcta, y yo doy fe de ello porque me ha tocado convivir con él, lo conozco, hay Yo una frase, también, y debo decir, además de gran corazón. claro, y sabes, hay una frase que te quería regalar, Pollito, que dice, ¿por qué, cuando tú decías, ¿por qué a ti nunca te han ido a ofrecer que coimees a alguien, que des una comisión por algo o algo corrupto en tu vida? Y me acordé de una frase de un profesor justamente en uno de mis viajes a Asia, decía, burros de un mismo pelaje se buscan para rascarse. Mira, que burros de un mismo pelaje se buscan para rascarse. Por eso Tú es que lo- tú nunca te vas a encontrar rodeado, Pollito, con personas que sean diferentes a ti. Tú Porque yo vas a... soy burro con poco pelaje. No, da lo Me queda mismo. clarísimo. Pero da lo mismo. Cuando tú pones como un común denominador la corrupción, ¿verdad? Y tú te das cuenta que tú estás en una vereda absolutamente al frente de todo eso y tú te lo preguntas, ¿por qué te pasa? O Alberto también, que no dudo que también le pasa lo mismo, es porque eso, porque ustedes han cultivado y eso no viene de ustedes del colegio, de la universidad, nomás, viene ya desde la cuna, de la familia, de lo que te decían tu abuela en el campo, no sé, lo que te tocó vivir. Así que eso primero lo noté, hay esa frase que me acordé, burros de un mismo pelaje se buscan para rascarse, ¿ya? Con poco pelaje o sin pelaje da lo mismo. Acuérdate que Dios, hay un profeta que se llama Balaam, que era muy porfiado. Yo valoro mucho a los burros, mucho, porque cuando Dios quería hablarle a un profeta y el tipo no quería escuchar, ¿sabe? Dios habló a través de un burro, lo pueden buscar en la Biblia. Dios habló a través de un burro. Entonces, a veces cuando a mí me dicen, oye, qué burro el doctor, oye, ese doctor sí que es burro, yo feliz. Eso primero. Segundo, ahora voy con Felipe Vidal. Porque Felipe en un momento habló de que tenían que haber ¿Cachai, entidades. Richard, que el Polo nos va cepillando todo? De una u No, otra sí. manera nos va. Sí. No, es que yo creo que es importante Está bien. validar primero el pollo, ahora voy con don Felipe, porque sabes, Felipe, tú en un momento dijiste que se necesitan de repente instancias que haya más control, que haya como más fiscalización, que haya más, no sé, que hayan entidades, más allá de las personas que fiscalicen lo que está pasando en Algarrobo, lo que está pasando en tantos lados, y que aquí en Viña del Mar yo creo que también pasa. Y yo quiero a través de Y, Felipe y, valorar, y, y por Dios, ¿qué pasó? y Por Dios, ¿qué pasó, pasó? bueno, pero quiero valorar, quiero validar y quiero reconocer el trabajo de la prensa. El otro día una periodista lo dijo en un programa y me llamó mucho la atención, que hoy día son los periodistas los que valientemente, porque los periodistas muchas veces no tienen la espalda política, no tienen la espalda de organización, qué sé yo, acuden a instancias de poner al tapete esto, como lo que pasó con el abogado Hermosilla. El abogado Hermosilla en unas declaraciones que también me impactaron, él dice, así como porque los abogados, con todo respeto a los abogados, saben hablar muy bien por la letra grande y por la letra chica, ¿verdad? La letra chica del abogado es lo más interesante de leerle porque tengo dos hijos abogados. Y decía como que Hermosilla, si yo me hundo, se hunden conmigo 200. Esa seguridad de sus declaraciones, un poco, yo lo digo como farmacéutico, escuchándolo, con esa soberbia de repente, con esa seguridad, no sé cómo decirlo. Y La bueno, soberbia quiero del entonces, poder, po. por eso, entonces Exacto. quiero reconocer en el tercer punto que había notado, validar, valorar y agradecer el trabajo que ustedes hacen, Felipe, los periodistas hoy día en Chile.
porque en un momento dado están pasando a ser verdaderamente los entes fiscalizadores y lo que nos están cuidando también como ciudadanía. Y nada, saludar a la gente de HD Radio, que tuve la suerte del otro día de andar por ese sector de Petorca, de La Ligua, y es un programa, lo están transmitiendo a 9 de la mañana, nos están escuchando a las 9 de la mañana en este día viernes, y es toda una comunidad que se entretiene y que ve justamente más allá de estos contertulios que hablan de política, también ven estas cosas humanas y que también son de gran valor, como don Alberto, y en este caso como Richard, que es nuestro gran invitado. Y además, aprovechando lo que tú hablas de HD Radio, Polo, saludar a Eric Zambra, que es el director de Radio América, que fue nombrado director de Archi, de la Asociación de Radiodifusores de Chile, de la región de Coquimbo, que además bueno. nos escucha todos los días, así que un abrazo para Eric. Tocayo, por favor. No, yo volviendo al tema de los mal llamados de Hermosilla y Cía, yo veo que hay tres problemas. Hay un problema en el ámbito privado de una persona delincuente o aparentemente como tal, tratando de corromper el sistema. Hay un sistema público que ha sido corrompido y ahí tenemos que ver por qué, cómo y cómo se llega a eso y cuáles son las sanciones. Y tercero, hay que ver las razones que hubo para armar este cuento. Entonces, yo creo que son tres aristas que ameritan un doble clic, porque uno se puede quedar con el feo título y de una sola las razones. Richard fue bastante enfático en hablar sobre el proceso de corrupción y del sistema público, ¿ya? Eso entendí. Y a esto hay que sumarle los otros dos que yo creo que ameritan hablar de ello. No sé qué opinas, Richard. Mira, solamente uno ve con esto con preocupación, ¿cierto? Porque la conversación no solamente habla de estos forados que hoy día tiene la administración pública, sino que hay un reconocimiento explícito del delito. O sea, él dice, oye, esto es un delito, pero lo dice con toda seguridad, y como alguien dijo acá también, aquí si cae uno, cae en 100. Yo creo que ese es el problema, que no sabemos quiénes son esos 100. Sabemos que están en la institucionalidad, están dentro y no están ocupando cargos de inferior jerarquía. No es el funcionario que te atiende por la ventanilla. Porque si fuera así, obviamente sería muy fácil detectarlo. Aquí estamos hablando de autoridades al interior del Servicio de Impuestos Internos u otras entidades involucradas en este tipo de episodios. Entonces, cuando uno habla de corrupción, hay que apuntar a las autoridades que manejan estas entidades. Y ahí está lo complejo, creo yo, y por eso Hermosilla hablaba con tanta seguridad, porque el que está involucrado es una autoridad. Y eso es lo complejo para mí. Y allí va a costar mucho descubrir, y para qué te decir encarcelar, porque no creo que haya cárcel al final del día. Va a costar mucho descubrir este entramado, pero yo no sé si al final del día vamos a tener condenados. Podremos tener formalizado. Y como ya alguien ya también lo ha planteado, ¿cuál sería la sanción para una situación de esta naturaleza o de esta envergadura? ¿Vamos a dictar clases de ética a las personas que se han visto involucradas en esto, yo creo, en esta forma de operar al interior del Estado? Ese es el temor de la ciudadanía también. En el fondo, la impunidad. Y es la sensación que tiene la impunidad de estos episodios. Y eso lo está haciendo mal al país. Que haya corrupción y además que haya impunidad. ¿Qué pasa en Egipto cuando pillan a un político robando? ¿Saben ustedes o no? A ver, cuéntanos. Como en Irán, No, digamos. que le cortan le cortan las manos. Aunque parece como de otro mundo. Ojo, hay De otro noticias. tiempo. Sí, pero hay lugares estaríamos llenos de mancos. Por eso te digo, hay lugares, a mí que me ha tocado viajar, hay lugares, a ver, estoy pensando en los últimos, no hay lugares que tú crees que, por ejemplo, Marruecos. Nosotros partimos este año, gracias a la empresa, me mandaron allá en Marruecos, y tú dices, aquí deben haber llenos de ladrones, y son países donde han sido tan estrictos en la aplicación de justicia, lo que han venido repitiendo Alberto y todos ustedes, son que se respeta a la policía y se respeta a la institucionalidad como leyes, como lo que decía Richard al principio, y disminuye la criminalidad, disminuye la delincuencia, porque se les pone la mano dura al otro lado. ¿Me explico, no?
Entonces, yo creo que en cierta forma cada vez estamos yéndonos más a ese abismo en que hay que tomar una decisión drástica. Porque Pero lo que no le van acá, a cortar las manos a nadie acá en Chile, eso sí es seguro. pero bueno, hay algunos políticos que ya han caído presos. En enero, en esa misma fecha, me acuerdo leer un reportaje de Chile, no me acuerdo, de un diario electrónico, que hablaba que se había hecho una encuesta de los políticos corruptos. Y se hablaba qué sé yo, habían 28 casos, no me acuerdo cuánto, incluso daba ¿cómo se llama ese? El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, el partido político con más corruptos, me acuerdo, era la UDI. Ranking. El Claro, ranking, ranking. el ranking fue en enero de este año, lo pueden googlear y buscar. Primer lugar, la UDI. Segundo lugar, Renovación Nacional. Tercer lugar, creo que era el Partido Socialista. Y te fijas, entonces yo creo que hay aristas, Richard, que dan un poco de luz en eso también. Lo triste sería que la gente se acostumbrara a lo que acaba de plantear tú, que hay impunidad, que para qué, que no importa, no tengo nada que hacer, si estos señores van a salir igual, se van a ir riendo, ¿me entiendes? Por Yo creo eso que tal vez lo que dice Richard es súper importante porque es bueno es bueno el concepto de corrupción y de impunidad, porque yo soy un convencido que el alcalde de Algarrobo hizo lo que hizo porque se sentía impune. claro, Pero estoy de es que, acuerdo. Bueno, pero es que, El Tronco obvio, Torrealba hizo lo que hizo porque se sentía impune. El alcalde de Los Espejos, ¿no? Siempre me confundo, yo le pido disculpas a los. Miguel Ángel Aguilera es Los Espejos, ¿no? No, Es que San Ramón, San Ramón, San te, Ramón, te, Ramón. San Ramón. te miras mucho al espejo, po, Felipe. Claro, hizo lo que hizo porque se sentía impune. Acá en la región tenemos al alcalde Renaico. ¡Oh! Bueno, ahí está. exactamente. Y perdón, Claro. pero más allá de la Exacto. barbaridad, de lo bandido, ponle el adjetivo que tú quieras, yo creo que tiene que ver con eso. Y sí, lo pero de es Luis, y que, lo de Luis Hermosilla también. ¿Y sabes por qué, Richard? Porque no solo porque tiene al otro lado al funcionario que le puede pagar, sino que también porque él representa a personas muy poderosas. Luis Hermosilla no representaba al vendedor ambulante de la esquina. Ah, no. Entonces, oye, esa impunidad es la que te hace ser soberbio y, bueno, arriesgar todo. Tocayo. pero es que eso es natural, creo yo, porque ustedes bien saben que yo soy exfuncionario de la Armada y como tal, mi Orden y misión paz. Ah, no, la era, dirección. mi misión era evitar la guerra. La misión de la Armada es evitar la guerra. Y la única manera de evitarla es prepararse para la guerra, de manera de disuadir. Y esto es válido para todo ente. Y evidentemente en la vida nacional debe ser lo mismo. En la medida que vamos bajando las penas y que ya no cortamos las manos, y hoy día con mucha suerte le cortamos la uña, pero al pedicure, ¿no? ¿Ya? Para dejarle la uña bonita, entonces evidentemente que la disuasión es cero. Es muy baja. En la medida que bajan las penas, y ahí parte de todo un tema ético y no ético y qué sé yo, porque la pena de muerte se fue. Y resulta que un tipo que se carga a 10 personas no tiene pena de muerte, ¿ya? Eh, Para, parafraseando al pollo, entonces el señor Hermosilla era corrupto porque quería evitar la corrupción. no, Claro, es que tú no. dices eso, es verdad, ustedes están preparados para que no haya guerra y para eso tienen que prepararse en la guerra, para evitar Pero la guerra fíjate tienen que, que... No, pero, que pero, justamente porque no hay armas, claro, voy a amparar eso. Entonces nos encontramos con gente que quiere violar el sistema. Si nosotros colocamos una guardia fronteriza brutal y campo minado, estoy siendo políticamente incorrecto y todas las cuestiones que quieran, no entra nadie. Y a lo mejor va a encontrar una mina cada 1000 metros y quizás cada 10 kilómetros, no sé. Pero estáis diciendo, estáis poniéndole alguna traba. Y aquí es lo mismo, para impuestos internos, para los permisos de construcción, para el derecho a agua, o qué sé yo. Y la verdad, ¿dónde hay corrupción? Donde hay centros de poder. Y es por eso que yo creo en la libre competencia y ojalá que el Estado se asimilara lo más posible a ello. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay centros de poder
Ahí está la corrupción. Y la Pero sin corrupción. control, tocayo. Yo Perdóname, estoy de acuerdo, centro de poder sin control. pero perdón, ¿tú crees Sin que control, lógico. en algunos consultorios la persona que da hora no recibe un regalito por lograr la hora? Pero no me cabe la menor duda, pero si Ya. yo no digo lo contrario, por eso digo que es poder, pero sin un control real. Todas estas investigaciones, por Muy ejemplo, de los excomandantes en jefe del ejército por el tema de, ¿cómo se llama? ya conservado. De los gastos reservados. O sea, yo encuentro que el tema de los gastos reservados, yo puedo estar súper equivocado, en mi opinión personal, yo creo que los gastos reservados son súper válidos. O sea, está bien concebido, está. Oye, pero cuando uno empieza como a escarbar un poquito, te das cuenta que tú tienes que escribir un papel y decir, gasté 100.000. Y listo, y con eso estamos. ¿A ustedes les parece que es un poquito, al menos poco serio, digamos? Sí, O pues, sea, esa es la rendición. y perdón, No, pues, Felipe, obvio. y hemos revisado los gastos reservados de el 1% de los gastos reservados que hay. Ah, Los por supuesto, ministerios, está lleno todos de los gastos reservados. ministerios está lleno. Y entonces hemos visto la nada. Y efectivamente se puede mejorar notablemente porque eso fue un tema que se fue corrompiendo en el tiempo por falta de control. Pero a Eso lo te que digo yo, po. bueno, pero es que eso es perfectamente factible. De hecho, los gastos reservados podría rendirse dentro del COSENA, o sea, del Consejo de Seguridad Nacional. Y ahí tenéis contrapartida. De hecho, la empresa normalmente existe más de una firma. Entonces Sí. firman dos personas y eso de alguna manera se controla entre ellos. ¿Se pueden coludir? Evidentemente que Que es se una pueden coludir. cosa, bueno, tu ejemplo, porque es una cosa como súper simple, como muy trivial, cotidiana, pero eso ya es más control, po. Pero ¿cómo? Eh, Lo que decía Richard en un minuto, tú le das plata a sociedades que ni siquiera, no sé si lo dijo Richard, bueno, es que escuchen, tú le das plata, le entregas, le asignas recursos a fundaciones que todavía no tienen los papeles, digamos, no están timbrados, po. Sin Pero hit. Porque ¿cómo va a pasar eso, po? Oye, les quería contar algo pequeñito, pero para que vean cómo el poder corrompe, cómo el dinero no es malo, es energía, pero el uso del dinero, cómo de complicado. Jesús tuvo 12 apóstoles, ¿verdad? Y había uno que era el que manejaba el poder, que era el tesorero del grupo. No sé si ustedes saben que Jesús tenía un tesorero, el que llevaba la plata, en la bolsa de la plata. ¿Lo sabían o no? ¿no? No lo sabían. Tienen que leer la Biblia, leer la Constitución y no leer la Biblia, por favor. Tienen que leer la Biblia. Bueno, ¿Cuál el Biblia, tesoro, Polo? aquí la misma, pues, ¿Cuál la de todas? misma. Porque hay varias. Cualquier, no, bueno, le cambian una coma, le cambian, pero al A mí final, me gustan los evangelios apócrifos. Esos me gustan a sí, mí. también, todo es válido. Mira, Esos son primero, buenos. te lo voy a Como el responder Ah, ejemplo. eso, perdón, disculpe. te lo voy a responder eso, pero Se ríe Richard. Sí. el tesorero, por favor, de los 12 apóstoles, un concurso rápido. ¿Quién creen usted de los 12 apóstoles es el que manejaba la plata? El tesorero, el que manejaba el poder, el ministro de Hacienda. No sé. Judas Iscariote. ¿Qué te parece? Judas Iscariote. Búsquenlo en la Biblia, búsquenlo en la Bueno, para las Biblia. monedas del hombre, ¿ah? Judas No, Bueno, para las Iscariote, monedas de por oro. favor, Richard, Pollito, todo, busquen. Alberto, Judas Iscariote era el tesorero cuando había que ir a comprar pan o darle plata a alguna fundación. Jesús le decía al ministro de Hacienda que era Judas Iscariote. Y mira, de los 12 apóstoles, Ay, mira cómo terminó Judas Iscariote que tuvieron que cambiarlo por Matías. Matías se llama el apóstol, el nuevo apóstol que entró en el lugar de Judas Iscariote. Y termino cortito con respecto a los evangelios apócrifos. La Biblia, en cualquiera de las Biblias, Felipe, tiene dos enseñanzas. Una cosa es el logo, es lo que tú lees, y tú puedes leer y decir, la Biblia dijo, muy apegado a la ley. ¿Dice o no dice? Mira, Judas fue uno de los apóstoles de Jesús. No sé, ah, ya, te lo voy a... bueno, veo pero mal un sí, poco, pero No, si es Judas, cierto, dice, ¿cómo? eh, ¿Cómo? no, poniendo ¿sí? en Dale. duda. Judas, ya que él era el tesorero y según ese evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. Sí, pues. Era Y bueno para mira, el manotazo.
Pero O sea, mira, en ¿por 2000 qué años fue? no hemos aprendido nada. Claro, ¿viste? Ah, De hecho, Judas le dijo a Jesús, no me dé, pero póngame donde haya. Claro. Pero Era fíjate, radical, según decía. y cortito, pero para terminar el concepto de los evangelios, ¿cuál Biblia? Yo leo la cualquiera Biblia en realidad me sirve. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tú aprendes en la Biblia. Uno es el logo, que es lo que generalmente el común de la gente aprende de la Biblia, el logo, pero quienes tenemos la fortuna a lo mejor de sensibilizarnos frente a la fe, leemos el rema. Hay una tremenda diferencia en la lectura de una Biblia, cualquiera sea, porque tú puedes aprender a través del logo, de ahí la ley, y ustedes que son abogados, y hay otra cosa muy hermosa, Felipe, que es el rema. El rema es la enseñanza que Dios tiene espiritualmente para ti, cualquiera sea el papel escrito. Muy Oye, bien. Excelente. yo no puedo dejar de preguntarle a Richard. Richard, ¿tú has sentido, primero, y segundo, a tu juicio y por tu experiencia, por tus cercanos, tus familiares, tus amigos, en fin, por tu historia, ¿hay y has sentido discriminación? En lo personal, no, Felipe. Fíjate, ¿Ya? lo hemos conversado incluso con otros amigos, su experiencia de vida. Y el otro día además me preguntaban, ¿tú has sentido discriminación en la universidad? Que en el fondo es como el espacio ya de Obvio, adultos. Y dije, no, claro. no, no, fíjate que en la universidad no sentí discriminación, muy por el contrario. Mis compañeros eran súper apañadores en ese sentido, hacíamos grupos de estudio, aunque sí te puedo contar que hemos visto discriminación. Eso tampoco es algo ajeno a nuestra realidad en la región. La hemos visto, pero yo en lo particular no la he sentido. Y creo que puede ser también la realidad de muchos. Recuerda que mapuches habemos en todos lados. De Arica a Punta Arenas Exacto. y la región metropolitana concentra la mayor cantidad de mapuches. ¿Dónde están los mapuches el día de hoy? En la región metropolitana. 614.000 allá, 314.000 en la región de la Araucanía. Por lo tanto, se caen muchas veces incluso las argumentaciones. Todo el mundo piensa el mapuche en la ruralidad. Fíjate que el 70% está Sí, en los claro, sectores urbanos. claro. Y en el ambiente Ahí hay político, otro punto, se me pasó, la A ver, ignorancia o el y en el no, poco claro. conocimiento, digamos, y en, Polo. y en el ambiente político, Richard, esa discriminación es distinta a la mirada académica de un compañero de la universidad a este mundo que es otra selva, el mundo político, que tú igual tienes que No, en haber el mundo vivido. político, es que en el mundo político también es una especie de jungla, no son aguas quietas, digamos, no es un Sí. vaso de leche el mundo político, muy por el contrario, bastante duro, incluso entre nosotros, digamos, la gente mapuche que tiene diferencias políticas, son bastante duros en ese sentido, aquí ahí no se perdona, digamos. Ahora, hay niveles también de discriminación, tampoco vamos a llegar al extremo de la agresión, ¿cierto? No ha ocurrido, pero sí hay una descalificación política respecto de, por ejemplo, lo que fue el rechazo en el periodo pasado, donde había muy pocos dispuestos a hacer campaña por el rechazo. Mm. A nivel nacional no había problema, pero en la temática indígena había un temor, y un temor fundado, no era un temor que pudiese ser así liviano. Nosotros teníamos temor porque cuando tú te abanderas con una postura de esta envergadura, con esa constitución que se le planteaba al país, tú corrías riesgo de tu integridad física también. Claro. Y en la Y región. Richard, ¿qué tan conflicto y qué Ahí tan son mapuche es el conflicto mapuche? Bueno, Bueno, está la reivindicación, y yo creo que esa la compartimos todos, ¿cierto? Un reconocimiento, poder tener mayor participación, y eso es transversal. Uno lo conversa hasta con los dirigentes, pero estos grupos armados, estos grupos violentos, y ahí lo viví en carne propia, digamos, tienen agenda propia. Si ni siquiera les gustaba la convención pasada, incluso fueron a Obvio. hacer una manifestación en las puertas de la ex convención constitucional, ellos están en una línea totalmente, yo diría, independentista, porque ni siquiera es autonomista desde el punto de vista jurídico, Claro. es independentista. Y pero son allí no hay mapuches, razón que pueda calar, digamos. pero son mapuches o son mapuches infiltrados. Yo creo que hace 15 años atrás eran exclusivamente mapuches, pero lo que hemos visto en la realidad, el propio Marchán, que muere, ¿cierto? Acribillado, bueno, él no es mapuche. Emilio Perkov también se Emilio involucra Berco. con la causa mapuche, después condenado por tráfico de drogas, y Claro. siempre hay uno que le intentó sacar la calidad indígena de Emilio Perkov. O sea, bueno, ya llegamos a esos extremos. Claro, para Pero tratar de buscarle infiltrados. la cuarta, quinta generación, claro, para tratar de acomodar el concepto, digamos. Por eso yo te Claro, pero preguntaba qué tan conflicto, qué tan mapuche, a propósito de lo que te decía el Polo.
Por eso, Si no, el nos conflicto, vamos yo creo que el conflicto de violencia es de un grupo reducido, porque ellos están optando por las armas, por la violencia, por la amenaza, amedrentamiento, y eso es evidente. Incluso, no solamente con personas no mapuches, con personas mapuches, sí. Hay los hijos del Lonco Cariqueo, que es de la comuna de Ercilla, fueron baleados con un arma de grueso calibre. Fueron muertos esos dos hermanos mapuches, y por otro mapuche. Entonces, esto es muy violento. La persona que muere en el bus forestal también. Otros mapuches, lo más probable es que hayan disparado. Entonces, esto es un conflicto violento de un grupo reducido. Los demás, creo que incluso podríamos decir claramente que estamos en ese 74% que ganó acá en la región respecto de la convención pasada. 74% y en algunas comunas hasta 80%. O sea, no quiere nada con los grupos radicales. Sí, y Bueno. perdona, tocayo, y eso un poquito, me contestaste la pregunta que te iba a hacer, que iba un poquito apuntando a eso, porque de repente ocurre que los que son más moderados, los que son más tranquilos, o literalmente los que no se quieren meter en camisa de 11 varas, les gusta que existan estos grupos radicales porque piensan lo mismo que yo, pero van al choque, en fin. Pareciera, según lo que yo deduzco de lo que tú dices, que estos grupos efectivamente están enquistados ellos respecto a esa reivindicación, pero la mayoría del pueblo mapuche quiere otra cosa, digamos, Por o de supuesto. otra forma, ¿o no? Sí, pero hay un dicho popular que refleja un poco lo que tú estás planteando, Felipe. Alguien tiene que mover el árbol para que caigan las manzanas. Esa es la Obvio, lógica. Y obvio. eso ha llevado también a que otros grupos guarden silencio. Yo no escuché ninguna declaración, por ejemplo, de la ex convención manifestándose en contra de estos episodios de violencia, siendo categóricos en el rechazo de la violencia. Si yo opto por la vía democrática o por la vía institucional, o sea, la condición es que tengo que rechazar sí o sí la violencia. No puedo ser un padrino de esa violencia, no puedo quedarme callado, silente. Por eso es lo que tú planteas, es muy apegado a lo que ocurre con la realidad. Alguien tiene que mover el árbol para que caigan las manzanas. Entonces ahí, como caen las manzanas, yo me aprovecho. Oye, Richard, un cortito, Richard, pero además de la Dame un segundo, Polo, dame reivindicación. un segundo, dame un Ya, segundo. Va disculpa. al tocayo y te tiro la pelota de vuelta. Richard, yo te quisiera hacer una pregunta al respecto. Aquí sigue siendo un tema político, histórico o hay interés económico. Dado ese tema, hay delincuentes que usan la idea, la filosofía, la conquista o el reconocimiento para sus intereses netamente económicos y le importa un pepino la causa. Por supuesto. Imagínate, Héctor Yaitul confiesa públicamente de que ellos venden madera para comprar fierro, o sea, para comprar armas. O sea, allí no queda ninguna duda cuál es la forma que ellos tienen de realizar sus acciones de violencia. El negocio de la madera es un negocio muy lucrativo. O sea, imagínate, como se dice en buen chileno, desvíate 5 camiones al día, 5 nomás. Y como se dice, te lo echas para la izquierda. O sea, te quedas con la venta de esos 5 camiones. ¿Cuánto se está, no sé, ganando al día ese grupo? ¿Cuánta plata se está echando al bolsillo? Porque aquí estamos hablando de miles de hectáreas de terreno, estamos hablando de 100, 200, miles de hectáreas plantadas y con 100 hectáreas que tú te puedas adueñar, porque en los cerros tampoco puedes decir esta parte es mía o esta parte es tuya. Aquí básicamente se blanquea el trabajo. Incluso las personas condenadas eran dueñas de 500 hectáreas, pero en la práctica aparecían vendiendo árboles como si tuvieran 1000 hectáreas. Por Y eso es que lamentablemente también hay mucho mercado para comprar armas. O Por sea, las armas supuesto. están ahí disponibles, digamos, y de distintos lugares de procedencia, que es lo más brutal. Polo. No, es que está eso con respecto a la madera, que por eso es que Felipe cobra en palos. Y dice, páguenme con tanto. En No, la cabeza. Oye, Richard, no, te iba a preguntar, tú dijiste recién que lo primero que ustedes, el pueblo mapuche, que tú lo representas sin duda, buscan la reivindicación, que obviamente es lógica, pero ¿y después de la reivindicación qué? Mira, ¿cuál es la reivindicación, yo diría, básica del mundo? No mapuche, hablamos de acá nosotros, pero decimos pueblos indígenas. ¿Sí? El reconocimiento constitucional, o sea, decir que nosotros existimos, básicamente es eso, una promesa que data del año 89, 34 años atrás, Ya, ¿cierto? ¿y después qué? ¿Y después qué? ¿Después qué?
¿Qué es lo que esperan después? Ya hay una reivindicación, hay un reconocimiento y todo. ¿Qué más? Deben haber. No, por supuesto que hay múltiples facetas, pero por ejemplo hoy día tenemos un problema grave del idioma. Solamente el 10% de la población mapuche habla y entiende el mapudungún. 10%. ¿Y qué pasa con la idea de poder rescatar un conocimiento que es básico para todos nosotros? Que podemos compartir valores, conocimientos, llegar a un mercado distinto con un valor agregado en nuestra cotidianidad, en nuestros estudios, en nuestra medicina. Por ejemplo, acá se practica la medicina intercultural. Hay hospitales interculturales, tú puedes optar por una machi o por un médico, eso se hace, pero tenemos que ir en el rescate de ese conocimiento. ¿Y cómo se hace? Desde el punto de vista de la institucionalidad, a través de una norma legal que te dé también la facultad para hacerlo. Si no, todos conocemos el principio de legalidad, si no está la ley no podemos actuar. Entonces, es allí un poco de cómo podemos desarrollar esta lógica del reconocimiento. No es ni autonomista, ni independentista, ni la idea de lo plurinacional que también ya fue desestimado. Bueno, uno de mis diplomas es de medicina tradicional mapuche, con Siley Mora Penrose, que lo debes conocer. Sí, conocido. Sí, un gran filósofo. Bueno, Richard Caifal, director ejecutivo de Raki Swam. Richard, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Espero lo hayas pasado bien. Y por supuesto, te dejamos invitado para en una próxima oportunidad puedas estar acá en el programa. Gracias, Felipe, un maravilloso equipo ahí de conversación, así que cuando Richard, gusten mucho estamos gusto. disponibles. Te mando un abrazo. Y perdona la Mucho pregunta, gusto. tal vez demasiado íntima la pregunta, incluso incómoda. ¿Tú eres hincha de qué equipo, Richard? Yo soy hincha de la Católica. ¡No! ¡Por Dios! Igual que Alberto. Richard, Qué subió buena 10 pregunta. puntos. Pero- Qué Igual buena que Alberto, pregunta, que qué buena Tortolayo. respuesta. No, pobre Bien, Melinao, Marcelo Melinao Sala. Qué de buena estar- pregunta y qué mejor respuesta. Qué Oh, buena. ¿Quién me manda a preguntar también ya? Richard, un abrazo, que te vaya muy bien. Que estén muy bien. Richard, Polo, un abrazo. Alberto, Luis Felipe, que lo pasen bien el fin de semana. Felipe, Esto fue Carta Luis Ciudadana. Nos Felipe, reencontramos la próxima Leopoldo, semana. Chao. Richard, Gracias. un gusto.